Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta hora, Señor, que nos concedes para estar reunidos alrededor del estudio de tu Torá. Te damos gracias por la vida del hermano Isaac, por la vida de todos los asistentes a esta clase. Permite que este tiempo sea de mucho provecho, que el estudio de Torá que tendremos hoy pueda edificarnos realmente todo nuestro ser espiritual y emocional también, para que podamos crecer en la medida que tú has puesto, por ejemplo, la medida del varón perfecto, nuestro Mesías Yeshua. Señor, usa a tu siervo, el maestro Isaac, y úsanos a nosotros y nos asiste y nos acompaña en esta clase. Amén. Amén, Baruch Hashem. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes, hermanos. La enseñanza pasada vimos la carta que Yeshua envió a Esmirna y también a Filadelfia, la cual tenía, si se recuerdan, dos características. Esto es que ambas comunidades, la comunidad de Esmirna y la comunidad de Filadelfia, recibe buenas noticias, y también vimos cómo la comunidad de Esmirna no recibe ninguna mala noticia, ninguna represión, sino que recibe una exhortación a ser fiel hasta la muerte. Y hoy estamos en la tercera de las cartas que Yeshua mandó a las comunidades de Asia Menor, y esta es la comunidad en Pérgamo. Pérgamo les debe de parecer muy conocido por el nombre Pergamino, ¿verdad? Y es una ciudad que era muy importante, muy importante en el mundo antiguo, como lo veremos hoy. Vamos a leer en Apocalipsis 2:12 al 17. Y dice: escribe al Malak, al ángel de la comunidad en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Hasatán, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Hasatán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venciere, yo daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al leer estos versos, obviamente muchas preguntas vienen a nuestra mente. Yo he señalado 5 preguntas. De hecho, lo vimos con la comunidad en Yom Teruah, cuando estuvimos estudiando estas 7 cartas de Yeshua, nuestro Mesías, a las comunidades en Asia Menor. Y quizás estas son las preguntas más importantes. 1, ¿qué es el trono de Hasatán? ¿Y por qué estaba en Pérgamo? ¿Por qué Yeshua, de todas las comunidades a las cuales escribe, él le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Hasatán? Y luego vuelve a decir: donde mora Hasatán. ¿Por qué el trono de Hasatán estaba en Pérgamo? ¿Qué había de particular ahí para resaltarla por sobre todas las otras ciudades? Segunda pregunta: ¿quién es Antipas? Ahí se dice que no habían negado la fe en Pérgamo, a pesar de la persecución. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Quién es Antipas? Es la segunda pregunta, ¿verdad? 3, ¿quiénes son los Nicolaitas? Yeshua menciona a los Nicolaitas aquí en la carta a Pérgamo, y también la menciona cuando está hablando a los efesios, ¿verdad? Cuando les dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esa sería la tercera pregunta. Cuarta pregunta: ¿qué es el maná escondido? ¿Por qué Yeshua habla de un maná que está escondido? Y la quinta: ¿qué es esta piedrecita blanca? Yeshua habla de una piedrecita blanca que recibirá aquel que venciere, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Lo cual coloca la carta a Pérgamo como una de las más enigmáticas y las que más requieren el contexto necesario para entenderlas. Pérgamo era de hecho hoy está en el territorio de Turquía. De hecho, todas las comunidades a las cuales Yeshua escribe hoy están en el territorio del país de Turquía. Y Pérgamo era una ciudad muy importante en el mundo antiguo.
En primer lugar, había un centro de medicina muy famoso, se llamaba Asclepium. Había el dios griego, de hecho, de la medicina, se llamaba Asclepio. Y era, si tú en el mundo antiguo estabas enfermo en algún lugar de todo el mundo de entonces conocido, y los doctores, los médicos, con la medicina que había en esos días, obviamente era medicina natural y todo eso, y si ellos no podían recetarte algo para quitarte tu mal, entonces había una gran probabilidad que te mandaban en un peregrinaje a Pérgamo. ¿Qué había en Pérgamo? Estaba el Asclepium. Era el centro médico, por así decirlo. De hecho, el primer centro psiquiátrico, si quieres llamarle así, porque también habían cosas de la mente y todo esto. Y había un gran, pero gran templo a Asclepio. La gente hacía peregrinaje, había mucha gente que hacía peregrinaje al Asclepium cuando tenían una enfermedad de la cual estaban un poco preocupados. De hecho, el gran emperador romano Marco Aurelio fue también al Asclepium y había toda una suerte de medicina un poco rara. Cuando tú ibas al Asclepium, tenías que dormir ahí en esa noche y te ponían varias sustancias y diversas drogas algunas veces y tenías que pasar la noche ahí en el Asclepium. Cuando la noche llegaba, los sacerdotes del Asclepium soltaban serpientes que te recorrían. Imagínate, hoy alguien pagando para ir a un lugar para que le den algún alucinógeno y que luego las serpientes lo recorrían. Por eso hoy en algunos, si ustedes ven en las ambulancias, hay ciertos símbolos médicos con dos serpientes, ¿verdad? Porque ese era el símbolo de Asclepio. Y en teoría se creía que cuando tú estabas en el Asclepium y las serpientes, que eran el símbolo de Asclepio, te recorrían, entonces Asclepio se revelaría a ti en la noche. En la noche él llegaría a informarte qué era lo que tenías que hacer. Entonces, por ejemplo, si tenías una enfermedad, una úlcera o algo así, él llegaba y en los sueños te decía lo que tienes que hacer es comer berenjena y sábila durante tantos días y haz esto, esto y esto. Y lo increíble era que había mucha gente que reportaba tener estos sueños y cuando hacían las cosas, por muy extravagantes que parecieran, la gente se sanaba. Era algo que le aumentaba a la fama de Pérgamo. Y obviamente esto era hecho por poderes demoníacos, sin duda, y el ambiente, los aires estaban muy cargados de demonios en Pérgamo por toda esta situación. Aparte de esto, en Pérgamo estaba el trono el altar más grande a Zeus que había en el mundo antiguo. Si ustedes buscan, de hecho, en internet pueden ver el altar de Zeus en Pérgamo. Era algo enorme, 69 metros. Era este altar, era una especie de construcción en U. Imagínense una U muy larga, con 9 metros de altura, y era algo increíblemente visitado también, el altar a Zeus. Si se recuerdan, Zeus, de hecho, en la mitología griega es el máximo dios, el dios supremo de los griegos. Y Pablo dice en Primera de Corintios que detrás de cada ídolo hay un demonio. Es lo que Pablo, si se recuerdan de la cita, cuando él dice que no quiere que ellos sacrifiquen ni que tengan parte de los sacrificados los ídolos, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Pablo dice en 1 Corintios 10, 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y Pablo dice ahí que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y obviamente, si cada ídolo, cada diosecito falso de la antigüedad, hay un demonio detrás de él,
Obviamente, ¿quién está detrás del ídolo máximo, sino el príncipe de los demonios, ¿verdad? Y esto es la razón por la cual Yeshua dice que en Pérgamo estaba el trono de Hasatán. El altar de Zeus estaba ahí, era el altar de Zeus más grande del mundo antiguo, y hasta el día de hoy se preserva ese, y vamos a ver un poco después cómo se ha preservado y lo interesante que es con la historia de Antipas. Por eso es que el maestro, ahora entendemos por qué él dice a los de Pérgamo: yo sé dónde moras, ustedes están donde está el trono de Hasatán, donde mora Hasatán. Había un ambiente espiritual muy demoníaco en la ciudad de Pérgamo por toda la influencia del altar de Zeus y también por el Asclepión. Y es por eso que Yeshua dice que en Pérgamo está el trono de Hasatán. Luego él menciona a alguien, Antipas. Este hombre, Antipas, es muy probablemente un judío creyente. De hecho, el nombre Antipas es el nombre de Herodes que mandó a decapitar a Juan y que también estuvo delante del maestro. Este era hijo de Herodes el Grande. ¿Se recuerdan? Herodes el Grande era el hombre que mandó a hacer la matanza en Belén de los pequeñitos, cuando Yeshua, siendo un bebé, sus padres lo tomaron y tuvieron que huir a Egipto. Él era Herodes el Grande. Luego él tuvo varios hijos: Arquelao, Herodes Agripa, Herodes Antipas. Y Herodes Antipas fue el hombre que Juan el Bautista reprendió por haber tomado a Herodías, y fue quien a la postre le quitó la cabeza. Este hombre también fue delante de quien nuestro maestro estuvo y quien no le respondió ninguna palabra. En Lucas 23, si mal no recuerdo, cuando Pilato se dio cuenta que Yeshua era un Galileo, lo mandó a Antipas porque él era el procurador, el gobernador que había, el tetrarca de Galilea. Y había Antipas y Herodes, con todo y que era un nombre asociado con la casa herodiana, era un nombre un poco popular entre el mundo judío. Entonces, con toda probabilidad, Antipas es un creyente judío en Yeshua. Y hay una fuerte tradición que dice que Antipas era un hombre de Pérgamo que tenía un don de sanidad increíble. El Asclepión tenía una pequeña trampa. Si eras un enfermo demasiado terminal, entonces no te admitían en el Asclepión. Era muy conveniente, porque eso les quitaba la fama, ¿verdad? Ellos tenían una tasa de sanidad y se jactaban de ello, que digamos de cada 100 enfermos que entran al Asclepión, pues 90 y tantos son sanados. Y mantenían esa alta tasa de sanidad debido a que si eras un enfermo demasiado grave o demasiado terminal, entonces no te dejaban entrar al Asclepión. Ellos decían que las puertas de la muerte no tenían que entrar en el Asclepión por honor a los dioses. Y Antipas fue un hombre que era muy poderoso en sanidades en Pérgamo. Entonces, cuando la gente se dio cuenta de todo el poder que había en él, empezaron a dejar a los ídolos y empezaron a convertirse a la fe, empezaron a convertirse al Dios de Israel, a Yeshua. Y por eso los sacerdotes, tanto del Asclepión como de todos los templos paganos que habían ahí, se llenaron de ira contra Antipas, algo muy similar a lo que pasó con Pablo en Éfeso y también en Filipo, y entonces lo asesinaron. Y la manera en cómo lo mataron fue algo curioso. Ellos tenían un toro, un horno en forma de toro. Era un horno que algunos piensan que se usaba para las ofrendas o algo por el estilo. Y ellos agarraron a Antipas y lo metieron dentro de ese horno y lo quemaron ahí en ese horno lleno en forma de toro. Y esto sucedió, no se sabe con certeza cuándo sucedió la muerte de Antipas, debido a que pudo haber sido en la persecución de Nerón, que ocurrió ahí por el 64, o pudo haber sido quizás en los primeros días de la persecución de Domiciano. Recuerden que todo Apocalipsis está en el contexto de la persecución de Domiciano, como vimos en el primer audio, cuando Domiciano empezó la persecución contra los creyentes, acusándolos del crimen de ateísmo, por rehusar a adorar a los dioses de Roma y solo adorar al Dios de Israel, algo que no se podía en Roma. Los únicos que tenían la exención de ser libres, de no
adorar a los dioses de Roma en el pueblo judío, pero si tú no eras judío, tenías como deuda, como deber cívico, la adoración de los dioses de Roma y también de César. Domiciano, como dijimos, le gustaba, era el emperador que más en serio se tomó el rol de Dios en el panteón romano. A él le gustaba ser tratado ya sea por carta o por salutación en persona. Dice el historiador Dion Casio y también a Suetonio, a Domiciano le gustaba ser tratado como Domiciano, Señor nuestro y Dios nuestro. Y al enterarse que estos creyentes en Christus, como se le conocía en Roma, no adoraban al emperador, no adoraban a los dioses de Roma, sino que se habían, en palabras del historiador Dion Casio, desviado a maneras judías, santificando el Shabbat y dejando de la idolatría y todo esto, y Domiciano empezó una brutal persecución contra los creyentes, y vimos de esto en las dos enseñanzas pasadas, y quizás Antipas fue alguien que murió ahí en los primeros días de la persecución de Domiciano. De hecho, la palabra testigo, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. La palabra para testigo es mártir. Eso es lo que literalmente la palabra mártir significa. Significa testigo, es el griego para testigo. La palabra vino a tomar a alguien que sufre persecución y muerte por defender una causa, y generalmente una causa religiosa, ¿verdad? Pero en los inicios la palabra mártir en griego significa simplemente testigo. Y como Antipas era un testigo que había sido asesinado, luego la palabra mártir vino a significar ser asesinado por tu fe, ¿verdad? Por eso dice, en los días en que Antipas, mi mártir fiel, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, los de Mora, Hasatam. Y los hombres se llenaron de ira contra Antipas y lo metieron en un horno en forma de toro. ¿Saben algo que es curioso? Este trono de Hasatam, altar de Zeus, se descubrió por un alemán en 1800 y algo, 1841, no recuerdo bien la fecha. Y el altar de Zeus fue totalmente removido de la ciudad de Pérgamo y fue llevado a Berlín en el año 1000 y se instaló en Berlín en el año 1930, a pocos días del genocidio nazi, lo cual es increíble. Si se imaginan lo que pasó en Pérgamo, tenemos al altar de Zeus, al trono de Hasatam, y en esa ciudad a un judío se le mete a un horno y se le mata ahí. Y poquitos días antes de la solución final del holocausto judío, la Alemania nazi pasó a Berlín el trono de Hasatam, el altar de Zeus. Luego, de hecho, se puede, si ustedes lo googlean, el altar de Zeus en Berlín, van a ver la foto que está hasta el día de hoy. De hecho, luego los rusos tomaron el altar de Pérgamo en Berlín y lo trasladaron a Leningrado, si mal no recuerdo, como una especie de botín de guerra o algo así. Luego se volvió a instalar y hoy está esperando otra vez ser puesto otra vez al público como estaba antes. Y se calcula, oigan esto, que el altar va a estar plenamente funcional y para ser visitado en todos los rincones del altar aproximadamente en el año 2025-2026. ¡Wow! Yo cuando leí esto dije, ¡wow! ¿Qué nos esperará para esos años? Cuando otra vez el trono de Hasatán que estaba en Pérgamo y ahora está en Alemania vuelva a estar en funciones. Y lo pueden buscar, es enorme. Van a ver cómo está en forma de U y hay gradas y la gente ya lo está visitando, pero creo que gracias hermano por ponerlo, ahí lo pueden ver. Ese es el altar de Zeus. Les presento al trono de Hasatán que estaba en Pérgamo y que fue pasado a Berlín años antes de que así como Antipas pasó en Pérgamo, asesinado en un horno, 6 millones de judíos irían a conocer la misma suerte en la nueva ciudad donde moraba Hasatán y donde estaba
el trono de Hasatán. Entonces, wow, esto es algo increíble. Yo cuando lo comprendí por primera vez dije, wow, qué secretos, qué maravilla la palabra de Hashem, todo se cumple y se vuelve a cumplir, y como dijo el proverbista Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y es bueno que ustedes estén aquí hoy, el día de hoy, dándose cuenta de todos estos misterios y cómo el Eterno abre nuestros ojos y nos hace ver las maravillas de su Torah. Luego Yeshua sigue y dice, ahora tengo unas pequeñas cosas contra ti. Si se recuerdan, Yeshua no dijo esto a la comunidad de Esmirna. Yeshua no dijo esto a la comunidad de Filadelfia, pero sí lo dijo a la comunidad de Éfeso. Él dice, tengo unas cosas contra ti, y lo que tengo contra ti es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Esto obviamente no es que alguien andaba predicando, vengan hermanos, oigan la doctrina de Bilam. No, no es así. Obviamente es una ironía que Yeshua está diciendo para un grupo de personas en Pérgamo que estaban enseñando a que era permisivo cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué razón lo hacían? Bueno, quizás en Pérgamo y en Tiatira, que también tenían estos problemas, al ver la persecución de Domiciano, y obviamente la persecución de Domiciano era directamente hacia el grupo que él llamaba cristianos, los seguidores de Crestus, ya sea judíos o no judíos. Y entonces una de las maneras en cómo tú podías librarte de no ser llevado delante de Domiciano a morir era no parecer muy creyente, ¿verdad? No parecer, no identificarte tanto con los creyentes. Y una manera era asimilarte un poco a la usanza romana, ¿verdad? Era como, bueno, voy a ser creyente, pero voy a hacer ciertas cosas, a participar de ciertas cosas con el resto de mis familiares para que no se vea que soy creyente y no sufrir persecución. Y esa pareciera ser la idea, comer siempre de las cosas sacrificadas a los ídolos, a los dioses de Roma, para no levantar sospechas sobre tu fe, y cometer fornicación. Otros llegaban al punto de cometer fornicación, dice Yeshua. Y tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. El maestro aborrecía tanto la doctrina como las obras de los Nicolaitas. Ahora, ¿quiénes son los Nicolaitas? No hay mucha información sobre ellos y solo tenemos dos creyentes, digámoslo así, del siglo III que guardaban una tradición cada uno de quiénes eran estos Nicolaitas. Según Irineo, él nos dice lo siguiente en su libro Contra las herejías 1.26.3. Él dice que esta secta herética fue fundada por uno de los 7 diáconos que los apóstoles establecieron y que luego apostató. Este es Nicolás, de Hechos capítulo 6, verso 5. Si van conmigo ahí, Hechos 6, verso 5, los apóstoles establecen a los 7 diáconos, los 7 parnasim sobre las comunidades. Y ahí se dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Estefanos, que significa corona, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás era un prosélito, esto era alguien que no había nacido judío, pero se había convertido al judaísmo, se había circuncidado delante de autoridades reconocidas por el pueblo judío y había sido ya recibido como parte de la comunidad judía. Es un prosélito, en hebreo ger sedek, alguien que se convierte al judaísmo tal como lo hizo Ruth, tal como lo hizo todos los hombres en los días de Yeshua que menciona Flavio Josefo cuando se dio una circuncisión delante de autoridades. Y esto es ger sedek, lo mismo que Pablo hizo con Timoteo, ¿verdad? Y según Irineo, Nicolás luego apostató y creó una secta herética
de gnósticos. Irineo dice de ellos llevan vidas de indulgencia desenfrenada, enseñando que es permisible practicar adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, eran muy similar a lo que Yeshua está diciendo en Apocalipsis capítulo 2 a la comunidad de Pérgamo. Ahora, Clemente de Alejandría dice que esto no era así. Él preserva una tradición que dice que la secta se originó no por Nicolás, no fue el diácono, el parna Nicolás que lo hizo, sino que esta secta se originó al torcer las enseñanzas de Nicolás. Nicolás, el diácono, tenía un dicho muy famoso, lo repetía mucho, y él decía algo como la carne debe ser tratada con desdén. Quería decir algo como que había que dominar y restringir los deseos del cuerpo, ¿verdad? Eso era lo que él quería decir. Ahora, estos herejes gnósticos tomaron la frase, que era un llamado para restringir los apetitos o deseos del cuerpo, y lo torcieron, lo pusieron todo de cabeza. Y ellos dijeron, ¿cómo debe ser la carne tratada con desdén? Tiene que ser tratada con desdén al darle lo que ella te pida. El espíritu nunca peca, lo que peca es la carne. Y entonces los nicolaitas tenían toda especie de prácticas inmorales, de hecho compartían esposas y tenían una fornicación horrible. Y esto a mí me parece totalmente, que hace totalmente sentido, porque los gnósticos, los heréticos del siglo segundo, tenían un talento especial para hacer esto. Ellos tenían un talento especial para agarrar un verso de la Torá o del Tanakh o de los escritos apostólicos, ponerlo de cabeza y hacer que el texto dijera lo contrario a lo que realmente el texto decía. Por ejemplo, el verso de Pedro dice claramente que él llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Ahora, adivinen qué decían los gnósticos. Los gnósticos decían que Yeshua no tenía ningún cuerpo, que en realidad ahí donde dice que llevó los pecados en su cuerpo, lo que quiere decir el texto es que no significaba eso, sino que Yeshua no tenía cuerpo. Y ellos decían que Yeshua no tenía cuerpo y que en realidad parecía tener cuerpo, pero no tenía un cuerpo de carne, él era una especie de holograma, no un ser humano real. Y cuando Pablo estaba en la cárcel, esperando el juicio contra Nerón, ya se empezaba a tener este problema del así llamado conocimiento, dice Pablo, la palabra en griego gnosis. Y habían personas que decían que con una especie de conocimiento especial, entonces era como ellos podrían salvarse y ser unos creyentes que pudieran hacer lo que se les diera la gana. Juan advierte contra estas personas y decía, aquel que no confiesa que Yeshua el Mesías ha venido en carne, no es parte de la fe, decía él. Y no le digan ni bienvenido al que diga esto. Estos eran los primeros gnósticos del siglo I, de los cuales se derivaron los nicolaitas y de los cuales después surgió un hombre llamado Marción de Sinope, que decía que no, solo la única Biblia que un creyente tenía que tener eran algunas cartas de Pablo, el Evangelio de Lucas que él había trastocado, y decía que todo lo demás era muy judío. Él decía que habían dos dioses. El dios de los judíos era el Demurgo, que era un creador de todo lo material. Y ese creador de todo lo material era malo, era sumamente iracundo, sumamente vengativo. Y él decía que él era, el Dios de los judíos era una emanación inferior del verdadero Dios. El verdadero Dios era el Padre de Jesús, decía él. Y entonces Jesús vino a liberarnos de la ley, Jesús vino a liberarnos de este Dios de los judíos tan vengativo, tan iracundo, tan desconocedor, que le gustan los corderos asados y toda esta suerte de cosas. De hecho, Marción tenía un talento muy especial para poner todos los versos patas arriba, como decimos aquí. De hecho, yo una vez platiqué con un gnóstico. Todavía hay algunos lugares, no sé si en Colombia, pero aquí todavía hay lugares donde hay gnósticos. No confundir con agnósticos, no es lo mismo. Agnóstico es aquel que no sabe si Dios existe o no. Gnóstico es una especie de
mezcla de cristianismo con hechicería y de cosas así místicas. Por ejemplo, los gnósticos al día de hoy tienen una especie de práctica un poco loca, que es cuando ellos tienen intimidad con su esposa, algunos tratan de no eyacular nunca, de no tener una emisión seminal. Y adivinen qué, yo un día hablé con un gnóstico y le pregunté que por qué hacían eso. Y él me dijo que lo hacían porque la Biblia lo enseñaba. Yo dije, ¿en dónde la Biblia dice que no tienes que tener una emisión seminal cuando tienes intimidad con tu esposa? Y él me llevó a Levítico, oigan esto, me llevó a Levítico 15. Y me dijo que ahí en Levítico 15 dice que si un hombre yaciere con mujer y tuviera emisión de semen, ambos serán inmundos hasta la noche. Entonces él me decía, aquí ves tú que el semen es algo que te hace inmundo. Entonces yo dije, ¿qué está loco? Ese verso de la Torá lo que está diciendo es que si tú tienes intimidad con tu esposa y hay emisión seminal, tienes una impurificación ceremonial, y porque hay contacto con muerte, ¿verdad? Lo que ya explicamos en la serie de los sacrificios. Hay contacto con esperma que no se va a fecundar, hay abandono de vida, en el caso del hombre, y simbólica, y literalmente ambos tienen contacto con muerte. Entonces tienen que lavarse en aguas vivas y luego pueden ir al templo cuando cae el sol. Entonces ese verso de la Torá no está prohibiendo eyacular, simplemente está diciendo que cuando pase, bien, cuando esto pase tienes que hacer esto. Pero él lo torcía y lo ponía de cabeza diciendo que ahí la Torá prohibía eyacular. Entonces, este es un talento muy especial de los gnósticos. Tienen una capacidad para torcer cada verso, y donde dice esto es negro, ellos te hacen ver que es blanco. Y ellos quizás son el cumplimiento de lo que Isaías decía, ay, de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Porque Marción enseñó mucho contra la Torá, y afortunadamente el cuerpo del Mesías lo denunció como un hereje a Marción, pero lastimosamente el espíritu de Marción sigue viviendo en el cristianismo, porque a pesar de que él fue denunciado como hereje, todavía el cristianismo sigue teniendo la noción de que algunos piensan que el Antiguo Testamento es totalmente contrario al Nuevo Testamento, como le llaman. Yo he oído cosas como el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, pero el Dios que Jesús nos revela, como si hubieran dos dioses. Como si no vieran en Apocalipsis que Yeshua viene a pisar el lagar de la ira de El Shaddai y que va a ser una matazón de gente horrible en toda la tierra de Israel. El libro de Ezequiel dice que pasarán meses enterrando los cuerpos, y ellos se imaginan y tienen conscientemente la doctrina de Marción, paradójicamente. Y los nicolaitas entonces tomaron una enseñanza de Nicolás, que era simplemente una enseñanza de mantener la carne o el cuerpo en orden, y restringir los deseos del cuerpo para que cumplan la voluntad del Eterno. Y ellos lo pusieron patas arriba y decían que bueno, a la carne, Nicolás decía que la carne debe ser tratada con desdén. Entonces, como hay que tratarla con desprecio, hay que darle todo lo que quiera. Y hasta compartían esposas y todas esas cosas de inmundicia sexual que había. Y obviamente por eso Yeshua dice que él aborrece la doctrina de los nicolaitas. Y habían personas en Pérgamo que lo estaban haciendo. Y Yeshua les da un aviso bien fuerte. Él les dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oh, es muy bonito que el maestro venga a ti, ¿verdad? Pero aquí Yeshua da otro toque a la frase, yo vendré a ti pronto, porque va a venir en juicio. Y dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la doctrina de los nicolaitas, hoy la podemos ver en el cuerpo del Mesías. Obviamente no existe así como aquí hay una iglesia de nicolaita ni nada como eso, pero es la noción de que tú puedes ser creyente, pero vivir como se te dé la gana. En realidad ser creyente, pero que la fe no impacte las implicaciones cotidianas de tu vida. Y el maestro dice, no, arrepiéntete pronto, porque si no vendré contra ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido?
Bien, había un maná que no estaba escondido y un maná que sí estaba escondido. El maná que no estaba escondido era el maná que el pueblo recogía todos los días, ¿verdad? Ellos salían a recoger el maná y todos los días lo comían, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el maná tú lo guardabas más de 24 horas? Se podría, creaba gusanos, ¿verdad? Entonces, el maná que caía en el desierto era perecedero. Ahora, había un maná que no era perecedero, había un maná que era imperecedero, un maná que no creaba gusanos. Y ese maná era el que Moisés guardó dentro del arca del pacto, ¿verdad? Moisés dijo en Éxodo capítulo 16, creo que el verso 33, si mal no recuerdo, cuando él le dice a Aarón que guarde un gomer de maná. Dice, sí, 16:33, Éxodo 16:33. Y dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Eterno para que sea guardado para vuestros descendientes. Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como el Eterno lo mandó a Moisés. Y obviamente este maná no era perecedero, este maná escondido era imperecedero, era símbolo de vida eterna. Si no hubieran tenido una vasija llena de gusanos, si este maná hubiera sido perecedero. Este maná era imperecedero, era el maná que representaba y aludía a la vida eterna que había delante de Hashem. Y esto es lo que Yeshua promete a aquel que venciera, vida eterna, ser imperecedero y estar escondido en Dios. Nuestros padres comieron el maná y murieron, porque así el maná reflejaba la muerte de ellos, ¿verdad? El maná también se engusanaba después de cierto tiempo, pero el maná, el pan que yo le daré, aquel que coma de este pan no morirá eternamente. Y es el maná que Yeshua promete a todo aquel que se mantenga fiel en la fe, que ha nacido de nuevo, persevera hasta el final. Él dice, yo le daré del maná imperecedero. Y luego dice una piedrita blanca con el nombre, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Han habido muchas interpretaciones de esa piedrita blanca. Nadie sabe con certeza qué es. Han habido varios intentos de explicarla. Algunos han dicho que en la antigua Grecia los miembros de un jurado tiraban una piedrita blanca para significar que te estaban declarando inocente, mientras que una piedra negra proclamaba condenación. Ahora, el problema de esa interpretación es que no hay una fuente antigua que lo diga, solo es alguien lo inventó y se hizo muy popular, pero no hay una base, una fuente antigua, primaria que lo diga. Han habido otra interpretación que dice que cuando un gladiador vencía en Coliseo, en los Juegos Atléticos también, se les daba una piedrita blanca. Y esa piedrita blanca era como una especie de invitación, una especie de ticket para un banquete especial que se les preparaba a los vencedores. Y esa es muy bonita, esa interpretación. Es como si el maestro te estuviera dando esa piedrita para invitarte al banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, el problema otra vez es que no hay una fuente antigua primaria. Alguien dijo esto una vez, se popularizó y ahora lo pueden encontrar mucho en internet. También han habido personas que han dicho que la piedrita blanca alude al efod, a lo que el sumo sacerdote tenía. Si se recuerdan, él tenía 12 piedras donde estaban los nombres de los hijos de Israel. Entonces es muy probable que aquí esté haciendo una referencia a que esa piedrita blanca con el nombre de cada creyente simboliza que Yeshua mismo en su servicio sacerdotal como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, no en el tabernáculo terrenal donde sirve el sacerdocio de Aarón, sino en el sacerdocio celestial donde sirve él tiene tu nombre siempre sobre su pecho. Esa es otra interpretación. También puede ser cuando habían demasiados sacerdotes en el santuario, ya con el paso del tiempo había un gran número de sacerdotes y a la hora de servir en el templo, la manera en cómo se definía quién servía o no era por medio de sorteo. Y muchas veces el sorteo se hacía con una piedrita y se ponía el nombre en esa piedra. Entonces, al salir tu piedra, eso significaba que tú estabas habilitado para servir. Cualquiera de las interpretaciones, esta me parece muy buena, de hecho, es una alusión a que el Yeshua recompensará
la fidelidad de aquellas personas que bajo una persecución horrible, bajo dificultades horribles, se mantuvieron fieles hacia el final. Y Él les dará el maná escondido y una piedrita que tendrá un nombre nuevo, no el nombre con el cual nos conocían. Hoy el mundo puede poner muchos nombres sobre nosotros, el derrotado, el miedoso, el inútil, el desempleado, el divorciado, pero Hashem no nos ve con esos nombres. Hashem nos ve con el nombre de nuestro pleno potencial. Es similar a la historia de Gedeón, cuando Gedeón estaba muerto de miedo por los madianitas, el ángel lo visitó y le dijo: Hashem es contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón casi que se ríe de ese título, varón esforzado y valiente. Lo menos que era Gedeón era valiente, estaba muerto de miedo. Pero Hashem nos mira no como lo que somos ahora, sino como lo que llegaremos a ser un día. Llegaremos a ser como el primogénito de entre muchos hermanos, a la altura del balón perfecto, porque el que empezó en nosotros la buena obra la terminará, dice Pablo. Estoy persuadido de que el que empezó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Yeshua nuestro Mesías, dice Pablo en Filipenses. Y como dijo también Judas, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Que a Él sea toda la gloria y Baruch Hashem por estar con ustedes el día de hoy. Espero que esto ha sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí cuando lo estudié, y que todos estemos equipados en toda buena obra. Baruch Hashem. Baruch Hashem.